Vaya abriendo su Biblia, Hebreos 5, si es que trae una Biblia física, o si nos va a seguir vía pantallas, está bien. Vamos a retomar el mensaje de la carta a los Hebreos, de la epístola a los Hebreos, que hemos venido trabajando ya por algunas semanas. Y vamos a considerar esta mañana a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una de las bellezas que tenemos en pasajes como el que vamos a considerar esta mañana, los primeros 10 versos del capítulo 5, es poder ver a Cristo en todo su esplendor. Si algo va a ser de gran beneficio para ti y para mí como seguidores de Cristo, es no tener una visión nublada de quién es Cristo, no tener una visión tenue de quién es Cristo, sino realmente tener una visión esplendorosa, espectacular de quién es Cristo. De tal manera que el cristiano debería estar asombrado, anonadado de quién es Cristo continuamente. A veces nos encontramos con personas que recuerdan el momento de su conversión, el momento de su bautismo, un momento especial, algún servicio en el que Dios se mostró de una manera única para ti y posiblemente hemos quedado sorprendidos allí. Pero la realidad es que un cristiano es una persona que vive totalmente asombrada de quién es Cristo, totalmente anonadada de quién es Cristo. De tal manera que cuando tenemos un pasaje como este, no nos queda la menor duda de quién es el héroe. Él es el héroe. Él es el héroe, Él es Cristo, Él es el Señor, Él es este sacerdote elegido, eterno y perfecto, como como vamos a considerar en este pasaje. Bueno, yo recomiendo que el verso que memoricemos durante las semanas que vamos a pasar en este capítulo sea el que está en pantalla, Hebreos 5 del 7 al 8. Y aunque lo vamos a leer más adelante, lo voy a considerar para introducirme. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, escucha esto, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Así que vamos a ir de lleno a la enseñanza. En los últimos versos del capítulo 4, es la parte anterior que considerábamos, el Señor nos llama a mantener nuestra confesión. El Señor nos llama a que retengamos o mantengamos nuestra fe centrada en Él y que entonces cuando estamos abrazando esa confianza en Él, podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y como dice el autor de los Hebreos en esos últimos versos del capítulo 4, porque solo en este trono obtenemos gracia y misericordia para nosotros. Pero en los versos que vamos a considerar, encontramos que la razón por la que tú y yo podemos mantenernos firmes es porque gozamos de un sumo sacerdote perfecto. La razón por la que puedes mantenerte firme no es... pudiéramos pensar en muchas razones, pero no es por la persona que te compartió el evangelio. No es si tu alma fue alcanzada en una gran campaña evangelística o si alguien te compartió de persona a persona. No es el tiempo que tienes caminando en el Señor. No es lo que sabes. No son las Biblias que has adquirido durante tu caminar cristiano y que las puedes tener ahí como en una colección personal. No. La razón por la que un cristiano puede mantenerse firme inmediatamente te la da el capítulo 5. Si un cristiano puede retener su fe, si un cristiano puede obtener gracia y misericordia delante del trono de Dios, es por una sola razón. Tenemos a un sumo sacerdote perfecto que está a la diestra de Dios. Entonces, dile a tu vecino, goza de ese sacerdote. Goza de ese sacerdote. A veces no entendemos qué hacer con ese sacerdote. A veces nos quedamos en el amén simplemente de decir, bueno, qué bueno.
Pero la realidad es que este pasaje nos muestra la belleza de este sacerdocio y nos lleva a la realidad. Necesitamos gozar del ministerio sacerdotal de Cristo. Bueno, en retrospectiva o regresando al Antiguo Testamento, los sacerdotes fueron mediadores de Dios. Los sacerdotes fueron el puente que Dios quiso usar para reconciliar a la nación de Israel con ellos. En la historia de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en la historia que los reyes, que los profetas nos relatan, usted va a encontrar la continua presencia de sacerdotes, sirviendo como un puente entre Dios y su pueblo, sirviendo como el representante del pueblo delante de Dios y sirviendo como el representante de Dios delante del pueblo. Pero observe algo, miles de ellos, miles de sacerdotes, por más que se esforzaron, por más que hicieron su servicio con excelencia, jamás pudieron quitar el peso del pecado. Lo que el Antiguo Testamento, lo que el sistema levítico simplemente hizo fue cubrir el pecado temporalmente, pero ni uno solo, ni la suma de todos los miles de estos sacerdotes podían quitar el peso que el pecado produce sobre un ser humano. Es un solo sacrificio perfecto que nuestro Señor logra. Un solo sacrificio perfecto que nuestro Señor logró. Lo que los miles de sacrificios y ejercicios sacerdotales bajo el sistema antiguo no pudieron lograr. Entonces, Hebreos 5 nos presenta el nombramiento de Cristo como sumo sacerdote. Aunque ya el autor ha introducido el hecho de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 5 nos habla de este nombramiento. Nos dice cuándo fue nombrado, cómo fue nombrado, qué fue lo que tuvo que suceder en la persona de Cristo para que Él fuese nombrado como sumo sacerdote nuestro. Así que esa es la razón por la que podemos estar firmes en nuestra confesión. Tenemos a un sacerdote que fue elegido por Dios. Tenemos a un sacerdote que fue o que es eterno. Tenemos a un sacerdote que es perfecto. Entonces, si ese sacerdote fue elegido, si este sacerdote es eterno y si ese sacerdote es perfecto, lo que el autor está queriendo decir a la audiencia original es que ellos no necesitan más regresar al antiguo sistema levítico. Necesito una y otra vez decírselo, pero la lucha que hay en esta epístola es que algunos que están en la iglesia aún no están totalmente convencidos de la obra perfecta de este sacerdote y quieren regresar al sistema levítico. Ellos quieren de alguna manera regresar a los sacrificios, quieren regresar a hacer uso de todo lo que el sistema levítico proveía. Entonces el autor dice, no debería ser así, porque en él tenemos a un sumo sacerdote elegido, eterno y perfecto. Así que permítame considerar estas tres facetas del sacerdocio de Jesús. Número uno, tenemos a un sacerdote elegido. Hebreos 5, versos 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Pregunta, ¿quién elige a este sacerdote? ¿Quién lo eligió? Dios. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio elegido por Dios. No fue votado por una congregación, no fue elegido bajo una encuesta, no fue elegido bajo una organización. Dios lo eligió
¿Y de dónde vemos esto? Lo vemos en el mismo caso de Aarón. Cuando el Señor está levantando el sistema levítico, vemos que es Dios quien elige a Aarón. Y a través del linaje de Aarón, a través de la tribu de Leví, es que los sucesores de Aarón vendría. Pero era Dios entonces en el antiguo pacto quien elegía al sumo sacerdote, y es Dios en el nuevo pacto quien está afirmando: yo elegí a mi hijo como sumo sacerdote. Entonces, estos primeros 4 versos nos apuntan a un aspecto del sacerdocio humano de Jesús. Observa cómo el autor dice que tenía que ser uno de entre el pueblo. Observa cómo el autor dice que tenía que tener las mismas flaquezas o debilidades que nosotros. Entonces el autor está enfocando en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Los 2 requisitos que el sumo sacerdote tenía en el sistema antiguo están aquí. 1, debía ser elegido de Dios, no autoelegirse. No era posible que el sumo sacerdote se autoeligiera, sino que el sumo sacerdote era el elegido de Dios. Dios determinaba quién serviría en esta función tan sagrada, tan especial, tan importante para la nación entera. Pero el segundo la segunda requisito es que debería de ser uno de entre el pueblo. ¿Observas eso? Uno de entre el pueblo. Bueno, pongámoslo en el contexto del primer sumo sacerdote que la nación tuvo, Aarón. ¿Quién lo eligió? Bueno, no fue Moisés, no fue el pueblo a través de un proceso de elección. Fue Dios mismo quien lo eligió. Y de la misma manera que lo había hecho con todos sus sucesores hasta llegar a Cristo. Es decir, Dios determinaba quién estaría en el sumo sacerdocio de la nación hasta llegar a Cristo. En ese sentido, Jesús fue elegido por Dios y él recibió una clara tarea sacerdotal. Él recibió una clara tarea sacerdotal. Su tarea era única. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que el sacerdocio de Jesús es único porque a la vez él es el sacerdote y él es la ofrenda. En el antiguo pacto los sacerdotes llevaban ofrendas, quemaban incienso, llevaban animales. Ellos eran el sacerdote, pero llevaban una ofrenda. En esta tarea única que nuestro sumo sacerdote tiene, él es el sacerdote y él mismo es la ofrenda que va a ser presentada. Entonces no es autodesignado, no levantó la mano para decir yo quiero ser. Y de hecho es interesante revisar algo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento te presenta la desgracia de autoelegirte. Y lo vemos en diferentes lugares. Y observa cómo hay gente en el Antiguo Testamento que quiso fungir como un sacerdote. Primer libro de Samuel, capítulo 13. El rey Saúl invadió el ministerio sacerdotal de Samuel. Quiso presentar sacrificio delante del Señor. ¿Cómo lo juzgó Dios? Perdió su reino. Lo vemos en el caso de Coré en el desierto, al tratar de hacerse también parte del linaje de los sacerdotes, y Dios lo juzgó. Número 16. Lo vemos en el caso del rey Usías, quien trató de entrar al templo y quemar incienso, y Dios envió lepra sobre él. Entonces, observa lo sagrado del sacerdocio para Dios. Cada vez que alguno quiso aspirar a él vía la autoelección, el Señor los juzgó. El Señor lo juzgó. A uno le quitó su reino, a otro le abrió la tierra y se lo tragó, y al otro le mandó lepra. Entonces, ve lo sagrado que para Dios era ejercer el sumo sacerdocio en la nación. Pero recordemos que el sumo sacerdote debía actuar por el pueblo. Esta es la razón por la que debía de ser uno de ellos. Y nuestro Señor representó a su pueblo
mientras ofreció su sacrificio delante del Padre. Esta es la razón por la que Él se humanó. No hay otra razón por la cual la segunda persona de la Trinidad hubiese tenido la necesidad de humanarse. Él se humanó porque tenía que ser como uno de nosotros para entonces presentar este sacrificio que un Dios santo requería. Así que la intencionalidad de que fuese ser humano es que podría familiarizarse con la debilidad humana. Ningún ángel podía hacer esto. Ningún ángel cumpliría con esta normativa. Todo el Antiguo Testamento, todos estos tipos, profecías, señales que tenemos en el Antiguo Testamento, apuntaban a que un hombre debería tomar ese lugar para entonces producir salvación eterna para nosotros. Entonces Él se humanó. La palabra que hay ahí para hablar del hombre habla de ser tomado de entre los humanos y ser designado en nombre de sus hermanos. Entonces el Señor es tomado de entre los humanos, un humano, para entonces ser designado en nombre de sus hermanos. Él calificaba entonces para presentar este sacrificio delante de Dios. Veamos la evidencia que la propia carta nos da, Hebreos 2:17. Por tanto, hablando del Señor, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. ¿En qué? En todo. En todo. A fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Observa que la razón que el autor de esta carta está dando es que él debía ser semejante a sus hermanos en todo. Para que ese todo se cumpliera, entonces él tenía que humanarse. Véanlo en Hebreos 9:9. Este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practique ese culto. ¿Qué te dice este verso? Lo que este verso te dice es que aún en el templo de Jerusalén se seguía practicando el sistema sacrificial, el sistema levítico del Antiguo Testamento. Aún se están presentando ofrendas y sacrificios, dice el autor, que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practique ese culto. Entonces, vean la lucha que hay en nuestros oyentes originales en esta epístola. Algunos han venido a Cristo, están caminando en Él, están apreciando el ministerio sumo sacerdotal, pero el templo sigue funcionando, los sacerdotes siguen ministrando, y cuando ellos pecan y fallan delante del Señor, hay una tentación clara: correr ante el sistema levítico, correr ante lo que el sistema levítico les había enseñado, les había mostrado por generaciones. Pero la palabra que se usa aquí para hablar de ofrendas y de sacrificios que nuestro Señor va a presentar indica que estas ofrendas y estos sacrificios especialmente está hablando por los pecados, lo cual señala un día, lo cual señala algo en especial en la nación de Israel conocido como el día de la expiación, Yom Kippur para otros. Este día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ministrar y pedía perdón por los pecados de toda la nación. Eso es lo que Jesucristo ahora va a ministrar en la actualidad. En base a su ofrenda hecha una vez y para siempre en la cruz, es que el Señor puede pagar el precio por nuestros pecados. Pero hay que entender algo. En el Antiguo Testamento hubo dos tipos de pecados y el autor
habla de uno de ellos en esta carta: los involuntarios y los voluntarios. Hay demasiados versos o pasajes del Antiguo Testamento en el libro de Levítico y en el libro de Números que señalan a estos pecados, que te dicen, te dan una lista clara de cómo operaban. Pero básicamente los pecados involuntarios son pecados que tienen que ver con la debilidad humana, o con la ignorancia. Es decir, el no saber que esto Dios lo está demandando. Pero lo segundo, pecados voluntarios, también son llamados deliberados. Y estos pecados voluntarios o deliberados eran un abierto desafío al Señor. Era un abierto desafío al Señor. Bueno, la ley entonces legisló o consideró para cada uno de ellos un tipo de ofrenda. Así que cuando alguien pecaba voluntariamente, había tipos de ofrendas que se ofrecían por eso. Cuando alguien pecaba deliberadamente, había algo que hacer. Pero entonces quiero que vayamos a escuchar lo que pasaba en Números 15:30 y vean cómo es que aquí está muy claro. Números 15:30. Pero aquel que obre con desafío, es decir, aquel que peque deliberadamente, aquel que peque voluntariamente, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será eternamente exterminada, su culpa caerá sobre de ella. Entonces el pecado deliberado en la nación de Israel tenía un tratamiento, mientras que el pecado voluntario tenía una serie de ofrendas. El pecado deliberado tenía ese tratamiento, serían exterminados. Bueno, curiosamente, cuando la epístola de Hebreos habla del pecado, señala también que hay pecados deliberados. Un pecado deliberado en el contexto interno de esta carta claramente es la apostasía. ¿Quiénes estaban apostatando en Hebreos? ¿Quiénes estaban en el peligro de apostatar? Aquellos que, habiendo escuchado del sumo sacerdocio perfecto de Jesús, tomarían la vía de la tentación de regresar al sistema levítico presente para ellos. Es decir, aquellos que, habiendo escuchado, probado lo que las escrituras dicen, aquellos que, habiendo estado en el contexto de la iglesia un buen día, de forma deliberada decían: Cristo no nos convence, hemos decidido regresar a el sistema antiguo que nuestros abuelos, que nuestros padres, que nuestros ancestros nos heredaron. A esos personas es a los que el autor de Hebreos señala en el capítulo 6, verso 4 al 8. Es a las personas que él señala en el capítulo 10, verso 26 al 31, a los cuales él les está diciendo: la expiación no les fue suficiente, el perdón de los pecados no les fue suficiente a ustedes. Entonces, necesito aclarar esto porque básicamente a partir de este pasaje y hasta el capítulo 10 vamos a estar observando cómo el sumo sacerdocio del Señor opera, y vamos a llegar claramente a esos pasajes y usted va a poder entender algo, como lo hemos venido afirmando desde que la carta inició. La apostasía, el movimiento apóstata de nuestros días, como lo fue en el día de los hebreos, como lo ha sido en el día en cada día de la historia de la iglesia, se da en aquellas personas que aparentemente estuvieron entre nosotros o fueron de nosotros. Pero creo que las palabras bíblicas que mejor acomodan aquí son las de Juan, cuando Juan dice en su carta: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros.
¿Quién apostata? ¿Quién niega la fe? ¿Quién niega el sacrificio de Jesús? Aquel que no ha sido salvo. Aquel que no ha sido salvo. Porque el que ha sido salvo tiene un sumo sacerdote que es, ¿cómo? ¿Cómo es este sumo sacerdote? Perfecto. ¿Qué está haciendo este sumo sacerdote delante del trono de Dios? Intercediendo. ¿Por quién está intercediendo? Por sus hijos. Por sus hijos. Pero entonces, hermanos, tenemos que ser sinceros, como en el día de Hebreos, como en el día de Juan y como en el día de cualquier momento de la historia de la iglesia, tenemos entre nosotros gente que va a aparentar ser, pero que cuando se vaya de entre nosotros, usted va a escuchar desprecio por Cristo, desprecio por su palabra, desprecio por la santidad de Dios. No le quepa la menor duda de algo. Estas personas jamás nacieron de nuevo. Jamás nacieron de nuevo. Quien escupe el rostro de Cristo, quien deliberadamente ofende a Cristo y a su palabra, jamás nació de nuevo. El que ha nacido de nuevo es aquel que vivirá agradecido eternamente por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Hebreos dice aquí que Él puede tener benignidad. Escucha lo contrario. Primero estamos con los deliberados, pero entonces dice el Señor, dice el autor de los Hebreos, que Él puede tener benignidad con los ignorantes y los descarriados. ¿Quiénes son los ignorantes y los descarriados? Bueno, se lo aclaro. Los ignorantes son aquellos que no tienen un conocimiento profundo de Dios. Ser ignorante en este contexto es no tener un conocimiento profundo de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿se puede arreglar la ignorancia? Claro, se puede arreglar la ignorancia. Cuando Pablo le dice a Timoteo que no ponga a un neófito en el liderazgo, este estado neófito no debería de ser un estado eterno en la vida de un creyente. ¿Qué es un neófito? Bueno, no es un tonto, no está hablando de alguien que no tiene razonamiento, está hablando simple y sencillamente de un recién convertido que no tiene la capacidad de dirigir a otros porque primero tiene que crecer en el Señor. Entonces, ¿cuál es la solución de la ignorancia? El conocimiento de Dios. Entonces dice el pasaje que este sumo sacerdote va a tener benignidad con los ignorantes. Observe que a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, si algo quiso el Señor, es que su pueblo le conociera. Una y otra vez, búscame, yo estoy dispuesto. Llámame, yo te voy a contestar. Conóceme, ven. Una y otra vez el Señor llamó a su pueblo para que le conocieran. ¿Se acuerdan lo que dijo aquel profeta de antaño? Mi pueblo pecó, mi pueblo erró porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué quiere el Señor con los ignorantes? El Señor quiere que lo conozcamos. Mi hermano, por cierto, si tú y yo nos identificamos con esta ignorancia, hay solución. Hay gracia y misericordia en el trono de este sumo sacerdote para ti y para mí. Tienes que acercarte, tienes que buscarla, tienes que conocerla. ¿Cómo conocemos a Dios? En su palabra. En su palabra. Luego tenemos a los que se extravían. Los que se extravían son aquellos que teniendo el conocimiento de Dios, no lo aplican. No lo aplican. Por ejemplo, se nos llamaba hace unos minutos a tener una vida de oración. De nada me sirve a mí saber que la oración es buena si cuando tengo que orar no oro, ¿cierto? De nada me sirve a mí saber que es bueno memorizar la palabra de Dios si cuando me tengo que disciplinar para memorizar la palabra de Dios no me disciplino para ello. Entonces sabemos algunos que podemos tener el conocimiento, pero no lo estamos aplicando. Y mayormente creo que ese es el problema de muchos de nosotros. Pudiéramos pensar que la ignorancia debería de ser la batalla de un recién convertido.
¿Has vuelto a cero cuando le compartes el evangelio a alguien? Esa persona viene por la gracia de Dios al evangelio y entonces tú te tienes que sentar nuevamente con esa persona, abrir la Biblia y explicarle. Este libro se llama Mateo. Mateo está dividido en 28 capítulos. El número grande indica los capítulos. El número chiquito indica los versículos. Y pareciera ser que volviste a parvulitos, volviste al kinder, volviste a preescolar. Bueno, estás tratando con alguien que está viviendo en una época o en un tiempo de ignorancia, pero se esperaría que esa persona creciera. No es el problema de los que se extravían. Los que se extravían lo hacen porque no aplicaron lo que conocieron acerca de Dios. Aunque extraviarse no es actuar en completa rebelión a Dios, puede referirse a nuestros hábitos, a nuestras devociones o a nuestros pensamientos. Un creyente puede estar extraviado en sus hábitos, en sus devociones, en sus pensamientos. Y entonces escucha lo que estos versos te están diciendo. Nuestro sumo sacerdote es el único que jamás pecó. Esa es la razón por la que puede lidiar con nosotros. Pero esa es la razón por la que Él puede tener compasión de nosotros. Entonces, ¿cuál es tu condición esta mañana? No tienes que gritarla claramente. Pero sí quiero que vayas reconociendo que podemos estar en una de estas dos condiciones. O estamos pecando por ignorancia, o podemos estar, por ignorancia, o podemos estar extraviados. ¿Cuál es su condición esta mañana? Delante de Dios, no delante de nosotros. Claramente. Vean cómo este sumo sacerdote también comparte con su pueblo su propio pecado. Yo creo que cuando leemos estos pasajes nos debe de quedar muy claro que nuestro Señor fue acosado por el pecado en su humanidad. Pero la Biblia es clara cuando afirma, y ya lo hemos dicho, pero va de nuevo, la Biblia es clara cuando afirma la impecabilidad de Jesús. Fue tentado en todo, pero jamás pecó. Fue tentado en todo, pero jamás sucumbió. Recordemos que en la persona de nuestro Salvador hay dos naturalezas operando, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y aunque vemos momentos en los que su naturaleza humana se ve brillar claramente, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, lo vemos dormir, lo vemos sufrir en el Calvario, lo vemos sangrar. Todo esto habla de su humanidad, ¿verdad? Estos pasajes cuando los leemos nos están gritando su humanidad. Pero nuestra vista no debe de ser nublada ante el tema de la tentación de nuestro Señor. ¿Fue tentado en todo? La respuesta es sí. Segunda pregunta, ¿pecó? No. Tercera pregunta, ¿podía pecar? No. Y ese es el problema y yo lo sabía. No podía pecar. ¿Por qué? Porque es Dios. Va de nuevo. ¿Fue tentado en todo? Sí. ¿Pecó? No. ¿Podía pecar? No. Ahora, vamos a la cuarta. ¿Podemos pecar nosotros? Sí, porque somos 100% humanos. Esta es la parte en la persona de nuestro Señor que a veces es un tanto confusa, pero que es bueno que podamos aclararla de una manera sencilla y pudiéramos debatir y pudiéramos pasar mucho tiempo en eso, pero la razón por la que Él simple y sencillamente no podía pecar es porque la naturaleza divina estaba en operación. Y si algo es el Dios de las Escrituras, es que es santo. Si algo distingue al hombre de Dios, es su santidad versus nuestro pecado. De allí en fuera que no nos quepa duda
que todo hombre, el más santo, la mujer más santa, el hombre más santo en toda la historia del universo ha pecado. Ha pecado. Vean Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, que no haya pecado, no significa que no haya sido acosado en su humanidad como lo somos cualquiera de nosotros. Nuestro Señor entonces respondió a la elección de Dios para ese sacerdocio. Ese llamado incluía su servicio y su humildad con la que Él representaría a su pueblo delante del trono. Entonces Él es el elegido de Dios. Como sacerdote, Él es el elegido de Dios. Él no se autoeligió, Él no se autopropuso. Él es el elegido de Dios. Número 2, este es un sacerdote eterno. Este es un sacerdote eterno. Ve lo que dice versos 5 y 6. De la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó. Sino que le glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vean la humildad de Cristo al venir a la tierra. Nuevamente, Él es Dios, pero en la humildad en la que Él se humanó, Él no está buscando glorificarse. Él no está buscando diciendo: exáltame, glorifícame. No, Él en humildad está buscando servir a nosotros. Marcos 10:45. No vino para ser servido, vino para servir. Y el punto más alto de ese servicio es la cruz. Es la cruz. Una de las bellezas que tenemos en entender la humanidad y la divinidad de nuestro Señor es, regresemos a una imagen clara para nosotros, regresemos a la Navidad, regresemos a la historia del relato de el nacimiento de Jesús. Y por un lado, ten esta imagen de María, esta mujer cargando en brazos al niñito Jesús, proveyendo para él fortaleza y sustento, porque es su bebé. ¿Lo puedes imaginar? Es su bebé. Y aquí vemos la humanidad de Jesús. Está en brazos de María. Es su bebé. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes recordar ese momento en el que tuviste a tu primogénito o a tu segundo hijo o al hijo que casi perdías? Lo tienes en tu regazo y dices: es mío, es la dádiva de Dios para mí. Pero por otro lado, quiero que tengas otra imagen más gloriosa. Es Jesús sustentando a María. Es Jesús proveyendo fuerza a María para alimentarse. Es Jesús divino proveyendo todo lo que ellos necesitarían. Entonces la pregunta es: ¿quién está sobrecogiendo a quién? ¿Quién está sobrecogiendo a quién? Bueno, María está sobrecogiendo al niñito Jesús, su humanidad, pero Jesús está sobrecogiendo a María y a José en su divinidad. Y está soberana y providentemente llevando a cabo la agenda que el Padre le ha dado. Ahora, estos versos, los primeros 4 versos, nos mostraban la humanidad del Hijo de Dios, pero estos versos nos apuntan al sacerdocio divino. Nos apuntan a la divinidad entonces de nuestro Señor. El autor pasa de hablar de un sacerdote elegido a uno que fue designado por el Padre en un sacerdocio eterno. Una verdad que nuevamente se repite una y otra vez en Hebreos, en el 5:6, en el 6:20, en el 7 en varias ocasiones. Pero cuando llega al 7 del 23 al 28, el autor muestra que podemos gozar de una salvación eterna y segura
porque ese sacerdote está ministrando por nosotros delante del Padre. Entonces aquí tenemos dos expresiones únicas en la carta a los Hebreos. Y es cuando el autor llama a Cristo como el Hijo y el sumo sacerdote. Son los dos títulos cristológicos más importantes que Hebreos nos presenta. Él es el Hijo, Él es el sumo sacerdote, y ambos están apuntando al carácter divino de Cristo. Ambos apuntan al carácter divino de Cristo. Así que nuestro Señor, por un lado, es el Hijo, el Rey mesiánico, el Mesías prometido, el que vendría, pero a la vez es Cristo, el Rey sacerdote. Estos dos títulos de subordinación, es decir, de un aparente estar por debajo del Padre, lo único por el cual es que esta aparente subordinación aparece es porque el plan salvífico tenía que llevarse a cabo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Cuando el maestro está hablando de las cosas por venir, le hacen una pregunta y le dicen, ¿y cuándo va a suceder esto? ¿Se acuerdan su respuesta? Solo el Padre lo sabe. Y muchas veces nos confundimos con ese pasaje como pensando que el Hijo no sabía cuál era el plan de Dios. No, el Hijo está contestando en su humanidad, y en su humanidad Él está sometido a su Padre. Y no es el momento para que estas cosas sean mostradas, pero eso no significa que Jesús no lo sepa. ¿Lo pueden ver? Entonces, en el plan salvífico, Él es el Rey mesiánico, Él es el Rey sacerdote, y aunque esto pudiera aparecer como una subordinación delante del Padre, realmente simplemente lo es con un propósito: llevar adelante el plan de salvación. Y el autor de Hebreos, como suele hacerlo y como ya lo hemos visto, introduce o trae dos citas del Antiguo Testamento. No voy a ir a ellas porque ya las leímos. El autor cita Salmo 2:7 y el autor cita Salmo 110:4, y lo hemos leído aquí cuando dice: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Ahora, aunque el cumplimiento inmediato de este salmo ocurre en el propio reinado de David, su cumplimiento final es Cristo. Y por eso es que el autor de Hebreos lo está trayendo y está diciendo: Salmo 2:7 y Salmo 110:4 se están cumpliendo a toda cabalidad en la persona de Cristo. Y luego hace una declaración muy interesante, porque nos va a declarar que Cristo no es sumo sacerdote según el orden de Aarón. Bueno, hasta ese momento todos los sumos sacerdotes, los miles de sumos sacerdotes que han estado sirviendo en el templo desde el primer sumo sacerdote llamado Aarón, todos han sido del linaje de Aarón, todos han sido de la tribu de Leví. Pero ahora el autor nos presenta al nuevo sumo sacerdote y él dice que es de una orden diferente, es de un linaje diferente, y entonces él dice: según el orden de Melquisedec. Y aunque más adelante hablaremos de Melquisedec, simplemente quiero decirles que los únicos antecedentes de Melquisedec que tenemos en el Antiguo Testamento son Génesis 14 y Salmo 110. Nadie sabe de Melquisedec, nadie sabe ni de dónde vino ni cuándo se fue. Nadie sabe. Aparece y desaparece en Génesis, después hay una cita en Salmo 110, pero finalmente el autor de Hebreos usa este tipo de Cristo. Y siempre que tenemos un tipo en el Antiguo Testamento, siempre que tenemos un tipo, siempre su cumplimiento, o como lo llamamos, su antitipo en el Nuevo Testamento, es mucho más grande, es mucho más glorioso. Entonces Melquisedec es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento,
Pero Cristo en el Nuevo Testamento, según el orden de Melquisedec, es mucho más grande y mucho más glorioso que su antecesor en el Antiguo Testamento. Entonces, simplemente por razón de ese mensaje no me voy a ir a estos pasajes de Génesis 14, pero simplemente quiero que identifique algo. El orden en el que nuestro Señor es sumo sacerdote es el orden de Melquisedec. Así que un sacerdote para siempre apunta a la figura mesiánica. Ningún sacerdote del pasado, ningún sacerdote del sistema levítico duró para siempre. Todos murieron. ¿Y por qué sabemos que murieron? Porque hubo sucesores en el sumo sacerdocio. Esto es precisamente lo que distingue en el Antiguo Testamento la figura de Melquisedec, que todos murieron, pero cuando tú lees su relato en Génesis, él no tiene principio, tampoco tiene final. Entra y sale de la escena, cumple el propósito para el cual Génesis 14 lo introduce. Entonces pensemos en que los sacerdocios no eran eternos en el Antiguo Testamento. La muerte de los sumos sacerdotes representaba el final de su ministerio. ¿Lo puedes ver? La muerte de un sumo sacerdote representaba que su tarea había terminado. Ya no había nada más para él. Sin embargo, cuando se nos presenta a Cristo en este pasaje, se nos dice que Él resucitó. Entonces, Cristo es el primer sumo sacerdote que muere y que resucita. Y entonces el autor a los Hebreos tiene la razón clara de decir que su sumo sacerdocio es eterno. Así que el orden de Melquisedec, al que perteneció Jesús, nos habla de los propósitos soberanos de Dios. Nuestro Señor fue elegido soberanamente, por lo que el servicio que Él presentó es un servicio exaltado y superior sobre todos los demás. Nuestro Señor fue primero el sacrificio en la tierra por el cual expió nuestros pecados, y a la par no entró en el pleno ejercicio de este oficio hasta que se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Entonces hay una pelea y nada más se las voy a presentar, no trato de divagar en ello, pero hay una pelea en algunas arenas teológicas. ¿Cuándo es que comienza el sumo sacerdocio de Cristo? ¿Si cuando murió en la cruz o cuando llegó a la diestra de la majestad en las alturas y se sentó? Entonces hay quienes dicen que empezó aquí en la cruz, hay quienes dicen que empezó hasta que se sentó. Yo digo gloria a Dios. O sea, Él mismo fue la ofrenda en el Calvario. Él mismo es la ofrenda en el Calvario. Él está llegando a las alturas y está dando cumplimiento a este Salmo 110:4, sentado a la diestra del Padre. Entonces, nosotros tenemos que reconocer el pleno ejercicio de este oficio. Nadie más lo podía hacer. Nadie más lo podía hacer. Así que si eso es una realidad, que nadie más lo podía hacer, yo creo que pudiéramos ver el ejercicio de su ministerio mucho tiempo atrás. Si no había nadie más que lo pudiera hacer, no tendríamos por qué entrar en un debate de esta materia. Entonces Él es el sumo sacerdote elegido. Él es el sumo sacerdote elegido por Dios de una manera soberana. Él es el sumo sacerdote eterno de Dios, está reinando para siempre. Y finalmente lleguemos a ver su sacerdocio perfecto. ¿En qué sentido el sacerdocio de Jesús es perfecto? Y estos últimos versos son maravillosos porque nos hacen ver nuevamente la gloriosa humanidad de nuestro Señor. Empezamos hablando de la humanidad, luego hablamos de la divinidad, ahora regresemos a la humanidad. Cristo en los días de su carne. Cristo en los días de su carne. A veces no entendemos por qué, pero los autores del Nuevo Testamento tienen que pararse una y otra vez a declarar la encarnación,
que era en su carne, que fue tentado en todo, por una razón. Ya para estas alturas había algunos principios de docetismo. El docetismo es esta herejía que presenta a Jesús como un fantasma, como una ilusión óptica, es decir, nunca encarnó. Para el docetista, Jesús nunca encarnó, Jesús nunca tomó forma humana, y por esa razón es como una ilusión óptica o un fantasma. Esa es la razón por la que una y otra vez los autores están diciendo cosas como esta: Cristo en los días de su carne, es decir, no es un fantasma, no es una ilusión óptica, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por segunda ocasión en el pasaje se nos enfatiza que es según el orden de Melquisedec. Entonces, aunque nuestro Señor no pecó, como ya dijimos, eso no significa que no experimentó la fragilidad de la experiencia humana, el dolor de la experiencia humana. ¿Y por qué podemos saber que experimentó el dolor de la experiencia humana? Por su vida de oración. Su vida de oración al Padre señala la necesidad de ser sostenido en cada momento. Ahora hace una pregunta cuando lees los evangelios. ¿Cuándo ves a Jesús orar? ¿Cuándo oraba Jesús? ¿Cuándo oraba? A veces de noche, a veces en la madrugada, a veces de día. Entonces, ¿cuándo oraba Jesús? Siempre. ¿Necesita Dios orar? No, Él es Dios. ¿Necesitaba el hombre orar? Sí. Entonces te tengo noticias. No eres Dios. No soy Dios. Y por esa razón necesito aprender del hombre sobre todos los hombres llamado Jesús, que oraba y buscaba al Padre para depender de Él. No somos Dios. Entonces, cuando no oramos, lo que le estamos diciendo al Señor es: no te necesito. Aunque vengas y cantes los domingos, aunque vengas y tengas alguna actitud religiosa, pero cuando no dependemos de Dios en el diario vivir, lo que estamos diciendo es: somos Dios. No necesito de tu gracia, no necesito de tu poder, no necesito de tu verdad. Así que la vida de oración de Jesús a su Padre señala la necesidad que todos nosotros tenemos de ser sostenidos en cada momento. Pareciera ser que esto describe entonces una vida de dependencia del Padre. Y hay un momento en el que esa vida de dependencia al Padre llega a su clímax. Y eso es en el huerto o en el jardín de Getsemaní. Y como ya leímos Mateo, voy a leer lo que Marcos dice. Marcos 14, 33 al 36. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces observa algo. Mateo y Marcos coinciden en que él estaba afligido y angustiado. Lucas utiliza otra palabra y dice que él tenía agonía.
Entonces voy a tomar las tres: afligido, angustiado y agonizando. Este es el hombre, este es Jesús en Getsemaní, este es el Hijo de Dios, quien conoce la agenda del Padre, quien es Dios y sabe lo que está por pasar. Si alguien sabía exactamente los minutos, los segundos que faltaban para que él muriese en el madero, era él mismo. Pero como hombre está orando en dependencia del Padre en todo momento. Así que la idea de Marcos en este pasaje es que nuestro Señor no estaba exento de abatimiento. Nuestro Señor no estaba exento de abatimiento en su humanidad. Ahora te pregunto, ¿te abates? ¿Te abates? Sí, nos abatimos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir que sí nos abatimos? Te abates tú, me abato yo, nos abatimos todos nosotros. No hacemos una celebración de nuestro abatimiento, ¿cierto? No, tampoco es como que decimos, vamos a partir pastel porque estoy abatido. No, pero nos abatimos, nos desesperamos. Podemos tener estos periodos de aflicción cortos o prolongados. Bueno, eso es lo que los evangelistas nos están comunicando acerca de Jesús en Getsemaní. De hecho, la palabra original en el griego para Getsemaní básicamente es como uvas apachurradas. Uvas apachurradas. Este era el lugar en el que la humanidad de Jesús estaba siendo apachurrada. Y bueno, los judíos tenían una idea muy sencilla de entender esto, porque el procedimiento que ellos tenían para producir vino, ¿sabes cuál era, no? La uva era aplastada. Así obtenían vino. Quién sabe si se lavaban los pies, pero así lo hacían. Esa era la forma como ellos recibían el vino. Entonces, ese abatimiento que el huerto de Getsemaní nos está comunicando es eso. La humanidad de nuestro Señor está llegando a un clímax, a un momento de ser abatido, de ser apachurrado, y la experiencia del Getsemaní nos informa entonces que Jesús no es ajeno ni a tentaciones ni a temores. No es ajeno. Por eso, dice el autor, Él puede entenderte. Por eso es que alguien similar en nuestras debilidades puede entender nuestros sufrimientos. Y de hecho la expresión que Él dio, gran clamor y lágrimas, nos recuerda de su clamor en el jardín de Getsemaní. Es en este lugar que nuestro Señor conoce completamente la agenda del Padre, conoce completamente el plan de salvación. Hay a veces un entendimiento un poquito nublado de qué oró Jesús en Getsemaní. Y nada más voy a ser un poquito enfático, claro en esto. Porque, pregúntate, ¿sabía Jesús que iba a morir en una cruz? Sí. Entonces yo no creo que estuviera orando, Señor, líbrame de la cruz. ¿Sabía Jesús que iba a ser azotado? Sí, es omnisciente. Entonces yo no creo que él está orando, Señor, que no me peguen tan fuerte. ¿Sabía Jesús que iba a portar una corona de espinas? Sí, lo sabía, y que iba a cargar la cruz, y sabía cuánto pesaba la cruz, y sabía de dónde venía el tronco de la cruz, y sabía el nombre de todos los soldados que iban a estar allí. Lo sabía todo porque es Dios y es omnisciente. Entonces no creo que su oración es una oración vana como la nuestra, que no me duela. Es como cuando te van a operar. No tienes que decir amén, pero es como cuando te van a operar y tú estás orando, Señor, que no me duela. Hermano, si te van a abrir, te va a doler. Te va a doler algo, lo que tú quieras, una uña, el pelo más corto o el más largo, pero te va a doler algo. Entonces Jesús no está orando diciéndole al Padre, no lleves a cabo el plan que has trazado desde la eternidad. Jesús no está orando que no me duela. No, Jesús no está orando eso. Jesús no está orando eso.
Jesús realmente está por experimentar algo que nunca había experimentado: la angustia de convertirse en pecado por aquellos que creerían en él y llevar sus cargas hasta ofrecerse como el sacrificio definitivo. ¿Qué es esto? Que el Señor iba a beber la copa de la ira de su Padre. Entonces tú ves en el relato del Getsemaní que nuestro Señor se mantuvo con un espíritu sumiso. Mas no sea, le dice al Padre, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es decir, hágase tu voluntad. Pero por otro lado, su visión está borrosa y hay una horrible oscuridad que le rodea. Déjame ver si puedo ilustrarte con esto. El doctor John Stott dice: la agonía en el huerto abre una ventana hacia la agonía más grande en la cruz. La agonía en el huerto abre una ventana hacia la agonía más grande en la cruz. Sí, cargar con el pecado de la humanidad y la ira de Dios resultaba tan horrible anticipadamente, es decir, no ha llegado a la cruz, está en el Getsemaní. Si la ira de Dios y cargar con el pecado de todos los creyentes representaba resultaba en una horrible situación en su alma, entonces John Stott se pregunta: ¿cómo habrá sido en el momento mismo de hacerlo? ¿Lo puedes ver? No está en la cruz, está en el Getsemaní. Está en una ventana, pero no está dentro de. Y su alma está afligida, su alma está abatida, su alma está quebrantada. Pero entonces el autor de Hebreos no nos deja con la duda y nos dice: al que lo podía librar de la muerte. ¿Quién podía librar de la muerte a Jesús? El Padre. Pero entonces algunos dicen: pero murió. Bueno, sí, mi hermano, murió, porque en el plan salvífico el Cordero Pascual tenía que morir. Entonces déjame lo aclaro ahora, porque ya sé que estás confundido. Estas oraciones que Jesús está haciendo en el Getsemaní no eran por causa de incumplir el programa de Dios para ir a la cruz y para ir a la tumba. Él no estaba orando: líbrame de la cruz, líbrame de los clavos, líbrame de los azotes, líbrame de la corona de espinos, líbrame de la saliva, líbrame de las palabras de los romanos. Eso no era su oración. Sabía por lo que iba a pasar. Jesús lo que estaba orando en Getsemaní era para ser salvo de la muerte. Pero hay que ponerlo en el contexto adecuado. Por ejemplo, Jesús pudo estar orando salmos como este, 22-24. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Salmos 16, del 9 al 10. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne mora segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿Qué es eso? La tumba. La tumba. Jesús sabe que tiene que morir. Jesús sabe que tiene que ir a la cruz. Él no está orando para evadir la cruz. Él está orando para decirle al Señor: Señor, acuérdate de la resurrección. Así que la plegaria o la respuesta de su Padre a esta plegaria es su propia resurrección. ¿Cómo sabemos que el Padre contestó la plegaria de Jesús en el Getsemaní? Lo resucitó. Lo resucitó. Porque si nos quedamos con la impresión de que nuestro sumo sacerdote oró para no ir a la cruz, entonces tendríamos que decir: su oración fracasó. Fue a la cruz y murió. ¿Lo ves? Su ofrenda de oración en la cruz fue escuchada y su respuesta vino al quedar la tumba vacía.
Esa es la manera en la que Dios vindicó al Hijo y entonces declara que su muerte no ha sido en vana. El Hijo fue liberado del reino de la muerte. ¿Cómo fue liberado del reino de la muerte? De una vez y para siempre. Él es primogénito de entre los que mueren. Él es el primero en resucitar para nunca jamás ver la muerte. Cualquier otra resurrección de la Biblia volvió a morir. Lázaro volvió a morir en algún momento. Que no esté en nuestras Biblias, eso no significa que la resurrección de Lázaro fue una resurrección para vida eterna. El primero en morir y no ver corrupción es nuestro Señor. Y nosotros tendríamos que entender que esa es una parte elemental del Evangelio. Entonces él fue liberado del reino de la muerte. Él fue designado para su gobierno eterno, Salmo 110:4. Pero pareciera ser que el pasaje que nubla un poco esto es la cita que Hebreos hace del Salmo 2:7, cuando él dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque eso pareciera estar hablando de la encarnación. Pareciera estar a primera vista hablando de que el Hijo fue engendrado. Pero ve cómo Hechos capítulo 13 nos aclara a qué se refiere este pasaje. Hechos 13:33. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Entonces, mi hermano, nada más déjame aclararte algo. Lucas está haciendo uso de algo que se conoce como teología bíblica. Lucas está leyendo para nosotros las escrituras y nos está dando la interpretación adecuada de las escrituras. ¿Cuál es el momento correcto en el que el Padre está diciendo: yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú? No es la encarnación. El momento adecuado es la resurrección. Ve lo que dice el verso 33. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Contexto, contexto y contexto. Así que según este verso, el Hijo de Dios fue engendrado a una nueva vida, a una vida gloriosa, a una vida de resurrección. Él ascendido al Padre con un cuerpo glorificado para ser nuestro sumo sacerdote perfecto. ¿A qué se refiere el temor reverente de este Hijo? La palabra griega sugiere asombro, devoción, sumisión. Y ese asombro, esa devoción y esa sumisión es la respuesta de un ser humano a la santidad de Dios. Tú no puedes exigir que un ser humano tenga este respeto, este asombro, esta sumisión por Dios y por su santidad si esa persona no lo conoce. Pero entonces, en el contexto del pasaje, el Padre escuchó al Hijo porque Jesús le temió y se sometió totalmente a su voluntad. Totalmente su voluntad a Él. Vean cómo esta obediencia irrestricta del Hijo se contrasta contra la desobediencia del primer Adán. Entendiendo en la carta de los Romanos o en la epístola a los Romanos que el primer Adán es Adán, el segundo Adán es Cristo. Pero vean cómo esta obediencia del segundo Adán se contrasta con la de Cristo en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, en Adán somos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermano, en Adán somos pecadores, pero en Cristo, en quien hay salvación, somos constituidos justos. Así que esta obediencia no significa, ni se te vaya a ocurrir pensar que esta obediencia a la que el autor a los Hebreos significa
que en algún momento el Hijo de Dios haya desobedecido. Lo que el autor te está diciendo no es que en algún momento Jesús desobedeció. Y hay una razón para ello. La epístola te dice que él fue obediente. Filipenses 2 te dice que él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero lo que el autor de los Hebreos está comunicando para nosotros es que la obediencia de Jesús implicaba sufrimiento. La obediencia que Jesús realizó al ser constituido sumo sacerdote incluía sufrimiento. Lo vemos en el capítulo 2, del verso 10 al 18. Y lo mismo sucederá con los lectores originales de Hebreos y con nosotros el día de hoy, Hebreos 12, 4, 11. Si queremos someternos a Dios, si queremos obedecer su palabra y sus mandamientos, tendremos que sufrir en diferentes facetas, pero tendremos que sufrir. Así que aquí se señala nuevamente la humanidad de Jesús. Él está experimentando pruebas asociadas a la humanidad y en esa condición obedeció al Padre. También debemos aprender a rendir nuestra voluntad sumisa a Dios. Nuestra voluntad sumisa a Dios evidencia nuestra madurez. Cuando una persona rinde su voluntad al Señor, está entonces dando a entender que realmente ha madurado, que realmente ha crecido en el Señor. Cuando una persona no se puede someter a Dios, pues simplemente va a comunicar que no le ha conocido, que no está dispuesto a someterse a Él. Y luego vean la expresión del verso 9, habiendo sido hecho perfecto. Nuevamente, hay que entender esa palabra. La Septuaginta, que era la versión que se leía en los días de Jesús, que se leía en los días de los apóstoles, era la versión griega del Antiguo Testamento. Traduce aquí el verbo perfeccionar, pero usa un verbo que habla de la consagración del servicio sacerdotal. Es decir, cuando él está hablando de que Jesús fue perfeccionado, la Septuaginta está hablando de la consagración del servicio sacerdotal. Sigue con la idea del sumo sacerdote, es lo que quiero destacar aquí. Pero lo que este participio destaca es que su obediencia no fue un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir su plan salvífico. En otras palabras, como ya lo hemos dicho cuando estábamos en el capítulo 2, esto no significa que Jesús alcanzó perfección moral. Porque si Jesús alcanzó perfección moral en este pasaje, entonces en algún momento pecó. Y ya hemos dicho que no fue el caso. ¿Qué significa entonces que ha sido perfecto? Bueno, en el contexto de Hebreos, cada vez que se aplica al Hijo la palabra perfecto, está hablando de que el Hijo ha sido perfectamente equipado o completo para cumplir con su misión. ¿Cuál era su misión? La muerte. Presentar esta ofrenda de sacrificio delante del Padre. Él es el único que ha sido capacitado, preparado para cumplir esta misión. Dr. Thomas Schreiner dice que Jesús aprendió a confiar en Dios y hacer su voluntad por medio del sufrimiento. Su primer objetivo no era su propio placer, no era su comodidad, sino era la voluntad de Dios. Mira cómo lo dice el autor en Hebreos 7:28. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Está completo para salvarnos, está equipado, está pleno para salvarnos. Ningún otro sacerdote está pleno, está completo para salvarnos. Así que su perfeccionamiento radica en que aprendió a obedecer por medio del sufrimiento.
Y por eso puede ser fuente ¿de qué? De eterna salvación. Cuando la Biblia te ofrece vida eterna, te ofrece salvación eterna. Gracias a ese sufrimiento obediente es que ahora gozamos de salvación. Aunque Él no pasó por alto la muerte física, ahora nos brinda eterna salvación. Ahora casi terminando. Si miramos hacia atrás, ninguno de los sacrificios del tiempo levítico trajeron una solución real al pecado. La solución de estos libros fue una solución temporal al pecado, pero ahora tenemos una solución eterna. Así lo presenta, una fuente de eterna salvación. Así que los que obedecen aquí son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. La obediencia a la que el autor se refiere no es a la ley, sino a la fe. Los que están obedeciendo aquí en Hebreos no es que están obedeciendo la ley, sino que están obedeciendo la fe en el Señor Jesucristo. Hebreos 2:10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Lo hiciera completo, nuevamente, no es perfección moral. Para entonces brindar salvación. Una y otra vez la carta te regresa a la realidad. Se humanó para poder salvarnos. Spurgeon se preguntaba, ¿necesita Cristo ser perfeccionado? No en su naturaleza, dado que Él siempre fue perfecto, tanto en su naturaleza divina como en la humana. No obstante, estuvo dispuesto a pasar por el proceso que lo hizo plenamente adecuado para el oficio del Salvador, es decir, perfecto como el mediador y sustituto de su pueblo. Así que, hermano, Cristo es el fundador. Cristo es el capitán perfecto de nuestra salvación. Solo siendo perfecto pudo suplir nuestras necesidades. Solo Él, como sumo sacerdote perfecto, puede suplir nuestras necesidades actuales cuando pecamos. Así que el pasaje realmente nos anima a obedecer a Jesús. ¿Por qué deberíamos obedecer a Jesús? Porque Él fue el primero en obedecer. ¿Por qué deberías obedecer la palabra del Señor? Porque Él estuvo dispuesto a obedecer e incluso estuvo dispuesto a sufrir por causa de comprometerse con nosotros. Solo nuestro Señor ha muerto de la manera más vil. Más tarde le dice en esta misma epístola a sus lectores que ellos no han resistido hasta la sangre. Ninguno de ellos ha sido crucificado, si no ya no estuvieran leyendo la carta. Ninguno de ellos va a ser abandonado por el Padre, como Jesús fue abandonado por el Padre en la cruz. Ninguno. Así que, hermanos, para terminar, nuestra posición delante de Dios radica en el hecho que nuestro sumo sacerdote realmente es un sumo sacerdote para siempre. No, Él no murió en la cruz para que nosotros divaguemos. La muerte sangrienta de Jesús no es una muerte para que nosotros divaguemos. O somos de Él o no somos de Él. O somos de Él o no somos de Él. Y de nuevo en el verso 10 vuelve a enfatizar que ese sumo sacerdote es según el orden de Melquisedec. No de hombre alguno, no de linaje humano alguno. Así que después de considerar el texto esta mañana, hazte la pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Te pudieras preguntar eso? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Vea este pasaje, voltea este pasaje. Nuestro Señor aprendió a obedecer a su Padre en el yunque de la experiencia humana. Él no evitó el sufrimiento,
como el ser humano suele hacerlo. De alguna manera nuestra naturaleza está acostumbrada a evitar el sufrimiento, pero Él no lo está evitando en ese lugar. Pero creo que el pasaje también tiene que hablarnos a ti y a mí como padres. Si como padres siempre estamos dando más y más a nuestros hijos y estamos listos para suplir sus exigencias y aún sus extravagancias, mi querido hermano, permíteme traer un punto simplemente de corrección a tu vida. Si tú eres un suplidor de extravagancias para tus hijos, tú no los estás ayudando a depender de Dios. Tú te estás poniendo entre Dios y ellos. Y yo sé que la filosofía de yo voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve porque yo sufrí cuando era un niño. Y yo veo al hijo dependiendo del padre, clamando delante del padre. Entonces cuidado con que nos convertimos en ídolos para nuestros hijos. Cuidado con que nuestros hijos corren rápidamente a nosotros para que nosotros suplamos algo, cuando realmente el plan que Dios tiene para sus hijos, para ti, para mí y para nuestras familias, es que todos aprendamos a depender de Dios por medio de la oración. También hay algo que este pasaje me enseña: solo al someter nuestras vidas a Dios podemos crecer y madurar. No hay otra opción. Y por eso es que los versos siguientes de este pasaje, el autor de los Hebreos reta a sus oyentes a progresar. Y es que hay una sola realidad: o progresamos o regresamos. Así que aquellos que nos beneficiamos de la obra salvífica del Señor, debemos obedecerlo y debemos crecer en Él. Hay dos jardines en el que el hombre puede estar. Y muchos a veces piensan en el jardín del Edén y dicen: yo quisiera estar allí cuando todo era perfecto y el pecado no había entrado a la raza humana. Yo quisiera tener esa experiencia en la que entonces Dios se paseaba en el jardín y Adán y Eva podían tener intimidad con ellos. Y mi hermano, te voy a decir la realidad: un día estaremos allí, cielos nuevos y tierras nuevas. Pero ninguno de nosotros queremos pasar por el jardín de Getsemaní. Todos obviamos Getsemaní porque Edén es el jardín que tenemos en nuestra mente. Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a ir al Getsemaní, y cuando estuvo allí, entonces pudo decir: Señor, libra mi alma de la muerte. Y el Padre contestó su oración cuando lo resucitó de entre los muertos y le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, aunque Edén nos regala una escena maravillosa donde el pecado no tiene ningún poder y ninguna afectación sobre nuestras vidas, el camino de la victoria de la cruz inició en un lugar, y ese lugar es Getsemaní. Señor Jesús, tú eres este sumo sacerdote elegido por el Padre. Tú eres este sumo sacerdote eterno, para siempre según el orden de Melquisedec. Pero también tú eres este sacerdote perfecto que ministró para nosotros en obediencia al Padre, que aprendió obediencia y que esta obediencia estaba ligado al sufrimiento. Esta obediencia estaba ligada a ser perfeccionado, a ser completado para llevar a cabo tu obra salvífica. Estas palabras del Padre ahora pueden estar en nuestro corazón, porque podemos ser testigos de la resurrección por la palabra y saber que tu oración en Getsemaní fue cumplida el día que el Padre te levantó de entre los muertos. Él no dejó que tu ser fuese destruido, derribado en el Seol. Pero también Salmo 110:4 se cumplió, y ahora está sentado a la diestra de Dios
intercediendo por nosotros, gobernando para nosotros con el poder de tu palabra. Y por eso cada vez que la epístola nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia, podemos correr a ti sabiendo que hay misericordia y que hay gracia para nuestras vidas. Señor, yo pido que bendigas a este pueblo esta mañana. Bendiga sus vidas, bendiga sus familias, bendiga sus matrimonios, bendiga la vida de sus hijos. Que podamos asimilar, que podamos gozar de este sumo sacerdocio, que podamos abrazar la obra completa de Jesús para nuestras vidas y para nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Y nos unimos todos para clamar: hágase tu voluntad, como es hecha en el cielo, así sea hecha también en nuestras vidas, así sea hecha también en nuestros corazones. Gracias, gracias Jesús. Puestos de pie, por favor, y dele gracias al Señor. Terminemos este tiempo dando gracias al Señor. Gracias por tu sacerdocio, Señor. Gracias por entregarte por nosotros, no lo merecemos. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por llevar la carga de nuestro pecado. Te hiciste pecado por nosotros. Gracias por beber la copa de la ira de Dios. Gracias por presentar una ofrenda de propiciación delante del Padre. Gracias por expiar nuestra culpa, nuestro pecado. Somos tan bendecidos de estar bajo tu cobertura. Somos tan bendecidos de que podemos saber que nuestro cristianismo está anclado en el sumo sacerdote elegido, designado por Dios, eterno de Dios, perfecto de Dios. Señor, te damos gracias esta tarde y te adoramos en tu nombre. Amén.